pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. En este miércoles 23 de octubre de 2019 tenemos las noticias y los temas que trataremos con ustedes, entre otros, en su muy grata compañía durante las próximas horas. Los temas que el país no revisa: la balanza comercial y el déficit en cuenta corriente. La balanza comercial tuvo un déficit en agosto de 1.400 millones de dólares, para completar 7.000 millones de dólares en el año y para enrumbarse hacia una cifra superior a los 10.000 millones de dólares en el año. Y el déficit en cuenta corriente va a estar cercano a los 20.000 millones de dólares en el año. ¿Y ahora qué hacemos? Hablaremos el tema con el doctor Álvaro Cámara. El precio de la energía. Tampoco se menciona este asunto. La energía tuvo en bolsa un crecimiento absolutamente espectacular. Hidroituango, no sabemos. Pero ¿qué va a pasar con el precio de la energía? Y vamos al exterior, porque las elecciones de Bolivia son una charada prácticamente. No hemos visto un fraude más cantado, más evidente, más vulgar que el fraude de Evo Morales para reelegirse. ¿Qué va a pasar en Bolivia? Dios los tenga de su mano, amigos bolivianos. La violencia en Chile continúa. La pregunta es cuándo nos toca. Esto es un desencadenamiento de olas de violencia que vienen todas desde Cuba y desde Venezuela. Y aquí está el Foro de Sao Paulo en todo su esplendor. Acuérdense lo que fue el Ecuador y cómo que tuvo que dar marcha atrás Lenín Moreno a medidas las más razonables y las más inevitables para poner el precio de la gasolina al precio internacional. Ellos además están dolarizados. Lo que pasó, lo que está pasando en Chile, lo que está pasando en Bolivia ahora con estas noticias del fraude de Evo Morales y lo que empieza a pasar en Colombia. Ojo con Colombia, ojo. Miguel Uribe estará con nosotros mañana viernes. Ayer tuvo una dificultad de última hora, pero parece que estará con nosotros mañana viernes si Dios no dispone otra cosa. Esperamos que así sea. ¿Qué está pasando en las elecciones para la alcaldía de Bogotá? Sostienen muchos y con muy buenas razones que hay un fraude a gran escala en las encuestas para producir unos efectos sobre la opinión. Efectos que han sido obvios, la gente buscando el voto útil. Pues no hay tal voto útil, eso es el resultado de un fraude en las encuestas. Sube el café a un nivel cercano al dólar la libra en el mercado de Nueva York. Está a 98.95. Seguirá así una ruta de ascenso siquiera hasta 1.20 o 1.30 para salvar la industria cafetera del mundo. Libre el general Guatibonza. Qué pesar, qué dolor, qué sistema judicial el que tenemos. Vencimiento de términos. No estamos diciendo ni más faltaba que el general Guatibonza sea culpable. No tenemos ni idea. Pero esta sí es la manera más triste de recobrar la libertad y en algunas ocasiones de archivarse un proceso. La justicia en Colombia. Ahí está también el caso de los Pisano, padre e hijo que murieron envenenados y que en unas circunstancias muy extrañas se hicieron las autopsias. En el caso del padre prácticamente no se hizo, no se lo llevó al Instituto de Medicina Legal y el hijo tomó un veneno y se murió y se acabó y nadie volvió a pensar en el asunto. Ahora la Procuraduría vuelve sobre el tema. Las FARC no quieren entregar los bienes, una mínima parte de los bienes que declararon ser suyos
para, para alegrar un poco a la audiencia, pues ahora ni eso lo quieren entregar, ni eso siquiera. Las FARC no cumplen nada, nada, y se les tolera todo, todo. Ecopetrol y Oxy harán fracking. Sí, señores, cómo no. Fracking de Ecopetrol y Oxy en los Estados Unidos. Esto es inaudito. Esto es inaudito. ¿Cuándo será que nos amarraremos los pantalones para hacer fracking? ¿Cuándo para hacer que llueva glifosato del cielo y nos libre de la pesadilla del crecimiento de los cultivos de coca? ¿Cuándo será? En Cartagena avanza el voto en blanco. Sería la primera vez en la historia que una comunidad hastiada de la corrupción y entendiendo que los candidatos a la alcaldía no representan ningún cambio a la dinámica, a la lamentable dinámica política del distrito, se lanzaron por el camino del voto en blanco. Y eso está creciendo y creciendo y creciendo. Parece que ya tiene el segundo lugar con perspectivas de llegar al primer lugar el voto en blanco en Cartagena. Concluye la tregua que Turquía le dio a Siria. ¿Y ahora qué va a pasar? Ya concluyó la tregua. Y entonces volverán los ataques de Turquía contra los turcos, ataques que han causado desastres humanitarios sin cuento, y Trump no pasa de las amenazas. Y dicen que perro que ladra. Juicio político a Trump en los Estados Unidos. En las últimas encuestas, la opinión está dividida exactamente por mitades. El 50% de los norteamericanos piensan que a Trump se le debe hacer un juicio político para destituirlo y el 50% opina de manera contraria. Las opiniones divididas. Y en esta división tiene muchísimo que ver el tema del desarrollo económico. Los norteamericanos, por mucho que no gusten personalmente del señor Trump, sí gustan de una política económica que los tiene ricos, con pleno empleo, en una situación muy distinta de la del resto del mundo. Mientras tanto, en la Gran Bretaña sigue bloqueado el plan de Johnson para desencadenar el retiro de la Gran Bretaña de la Unión Europea, que ha dicho 1000 veces que lo haría este 31 de octubre. Negoció lo que parecía más difícil, negoció con la Unión Europea y ahora es el Parlamento de su país, donde supuestamente tiene mayoría, la mayoría conservadora, que le quita el respaldo y que lo pone en una condición para nosotros insostenible. Ya veremos. Siguen los enfrentamientos violentos en Barcelona. ¿Qué va a pasar en Barcelona? ¿Qué va a pasar con esa cantada independencia de Cataluña rechazada en una medida muy importante por los mismos habitantes de Barcelona y en forma casi unánime por el resto de España? Ayer cayó un fenomenal aguacero en Bogotá, lo que demuestra en parte la baja condición de nuestro alcantarillado. En la carrera novena, por allá con la calle 120, eso parecía un río, parecía una piscina. ¿Y dónde están los desagües? ¿Dónde está la capacidad de la ciudad para defenderse de una situación como estas? Impopulares e ineficientes. Ayer quedó radicada la ley de financiamiento en el Congreso de la República, la misma ley que acaba de ser declarada inexequible por razones formales por la Corte Constitucional. Y entonces, ¿ahora qué va a hacer la Corte Constitucional? ¿Cómo va a seguir tratando una ley de financiamiento, la que ya declaró inconstitucional, cuando hay otra ley de financiamiento en marcha que tiene todas las mismas características de esta otra? Si se pronuncia sobre la primera, pues ya prejuzgó con respecto a la segunda. ¿Qué va a hacer la Corte Constitucional? Eso le pasa por sus gloriosos inventos, como ese de postergar la vigencia de un decreto de inexequibilidad, de una sentencia de inexequibilidad, que eso no se le ocurre sino a la Corte Constitucional de Colombia. A nadie más
en el mundo. Abierta la vía al llano, esperemos que esta pesadilla no se repita. Se están construyendo obras que muy pronto permitirían respirar con más tranquilidad para garantizar que esa parte de la carretera no se vuelva a caer o que el derrumbe no se vuelva a caer sobre la carretera, como ustedes prefieren. La vía al llano. Y volvamos al mundo internacional. Hablábamos del problema de Siria. Los sirios se están yendo para Irak. ¿Cómo estarán de mal que se van para Irak a buscar paz, a buscar tranquilidad y alguna posibilidad de vida normal? 7.000 en los últimos 7 días. Y ahora, cuando se terminó la tregua de Turquía sobre Siria, ¿qué va a pasar? Manifestaciones en Haití contra el presidente Jovenel Moïse, se escribe así, suponemos que sea Moise, en francés. Recordemos que Haití era colonia francesa y siguen los enfrentamientos muy graves en Haití. De manera que sumen de Haití al Ecuador, a Chile, a Bolivia, a todos los países de América que están desequilibrados por obra del Foro de Sao Paulo. Hay que decirlo con todas las letras. El asteroide que mató los dinosaurios acidificó el agua y acabó también con la vida marina hace unos cuantos millones, muchos millones de años. Eso es lo que están descubriendo los científicos ahora. La pregunta es cómo, en un mundo prácticamente destruido, volvió a brotar la vida y cómo. La Iglesia no está en bancarrota, dice el Papa Francisco. Y lo que es cierto, definitivamente cierto, es que la pederastia de muchos de los curas y la actuación que han tenido los unos para encubrir a los otros ha llevado a mucha gente pudiente y rica a disminuir sus limosnas al Vaticano, y que la situación del Vaticano no es la más feliz. ¿Qué pasó al fin con el Banco del Vaticano y con ciertas cuenticas que tenían por allá el señor Santos y una compañía muy conocida de la cual es accionista? ¿Qué pasó con eso? Naruhito ascendió al trono imperial en Japón, ya de manera solemne, cumpliendo un ritual que tiene siglos. El nuevo emperador del Japón es Naruhito. En los Estados Unidos, un alto diplomático testificó contra Trump en el caso de Ucrania. Volvamos a Colombia, porque el Consejo de Estado opina sobre el Consejo Nacional Electoral, pero manda la opinión a un Congreso que no está funcionando. En resumidas cuentas, el Consejo Nacional Electoral quedará trunco, quedará con 8 miembros, lo que puede conducir a un empate funesto para las instituciones en estas elecciones. El 9º no podrá ser elegido. Y la opinión del Consejo de Estado es puramente consultiva. Eso, en últimas, no resuelve nada. La Corte Constitucional, señores, habla de las empanadas. ¡Qué profundidad de pensamiento! ¡Qué magnitud de los temas que trata la Corte Constitucional! ¡Qué juristas los que tenemos allá! Entonces, léanse las sentencias, que no será nuestro caso, juramos no leerla, para saber si uno puede comprar o no puede comprar empanadas en la calle. ¡Qué magistrados los que tenemos! Paro de guayos en el fútbol colombiano. No entendemos por qué, no entendemos para qué. Se decretó un paro en el fútbol colombiano precisamente en el momento en que se va a resolver el campeonato de este año. Daño pueden hacer mucho. ¿Con qué propósito? ¿Qué es lo que van a conseguir? Nadie lo entiende. Suspendido el alcalde de Pereira y hay lluvia de suspensiones e investigaciones de la Procuraduría. En Pereira mismo, en Armenia, en Pijao, Quindío, en Valledupar, en Caldas el departamento,
en La Victoria, Boyacá, en Popayán, Alcaldías del Valle, Cartagena, Turbaco, Aguas de Bolívar, Tensa, Boyacá, Ataco, en el Tolima. Esto es increíble. Y son suspensiones por aquí, suspensiones por allá, investigaciones, sanciones de la Procuraduría. La corrupción en este país se desbordó, si hay que creerle a la Procuraduría, y si no le creemos, ¿qué vamos a hacer? Un muerto y 33 heridos en el Putumayo. Esa es noticia más o menos de última hora, dolorosa. Lo que está pasando en Colombia, la MOE advierte de las posibilidades de azonadas en grande escala el día de las elecciones o en vísperas. Lo que pasa en Colombia, todo resultado de la cocaína. Y a propósito que el mono Mancuso, que está en los Estados Unidos ya en vísperas de ser liberado después de muchos años de prisión, está listo para dar declaraciones contra el presidente Álvaro Uribe. Nos vengaremos, gritaban estos sujetos cuando iban a ser extraditados por el presidente Álvaro Uribe. Aída Merlano se vuelve ahora contra su patrocinador Julio Verlaine, que no ha negado que lo sea. Lo que pasa es que dice que no le dio dinero para hacer campaña, sino que le dio dinero porque le dio la gana, porque tienen una relación sentimental y uno le regala a la novia lo que le quiere regalar. En todo caso, Aída Merlano dice lo contrario y que la organización viene de Verlaine, y eso es un enredo monumental, y Aída Merlano no aparece por ninguna parte. Y en Hoy en la Historia, en un día como hoy, en 1940, se reunieron en Hendaya Francisco Franco, el caudillo de España, y el Führer Adolfo Hitler. ¿Cómo fue esa reunión? Definitiva para la suerte de la Segunda Guerra Mundial. Definitiva para la paz de Europa, aunque muchos todavía no se lo reconozcan a Franco. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad. Y los invitamos a seguirnos a través de la señal de audio en alta calidad en TuneIn, en donde nos encuentran como La Hora de la Verdad. Asimismo, los invitamos a sintonizarnos en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Y recuerden que estamos presentes en nuestra cuenta de Twitter, @Hora de la Verdad. A través de esta cuenta pueden seguir el minuto a minuto de nuestras emisiones. Los invitamos también a seguir nuestra transmisión a través de Facebook Live con nuestra señal en vivo y todo el contenido de nuestras emisiones, que está disponible también en nuestro canal en YouTube. Tenemos también nueva cuenta en Instagram, ahí estamos compartiendo historias, videos, imágenes y todos los acontecimientos del país. Síganos en @La Hora de la Verdad oficial. No olviden visitar nuestra página de internet www.lahoradelaverdad.com.co, en donde pueden sintonizarnos y compartir sus opiniones a través del chat. En Colombia son las 6 de la mañana, 21 minutos. Comenzamos ya, bienvenidos. Bueno, Carlitos, el último gol y nos vamos, porque ya van a ser las 6 y tú sabes que a las 6 el parque es para los que consumen droga. Increíble, pero hay candidatos a la alcaldía de Bogotá que proponen horarios para permitir el consumo de droga en los parques. Yo soy Miguel Uribe Turbay, candidato a la alcaldía de Bogotá, y trabajaré para que sean los niños los que disfruten los parques, no los jíbaros. ¡Vamos, Bogotá! ¡Avancemos! Publicidad política pagada. Bueno, con esta canción hermosa de Víctor Hugo Ayala, saludemos la mañana, Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Pues saludamos la mañana y nos concentramos hoy en el tema de orden público, o mejor, en varios temas de orden público, y comenzamos hablando del Putumayo, en donde la situación es bastante compleja, pues la fuerza pública ha sido atacada, más precisamente en la vereda Brisas, en el municipio de Valle del Guamués, en donde los cocaleros están impidiendo que se concreten y que se adelanten los planes de sustitución voluntaria y también los de erradicación forzada de cultivos de coca. Así las cosas, los enfrentamientos entre la fuerza pública y los delincuentes, porque pues las cosas se deben llamar por su nombre, dejan un saldo de un muerto y 33 heridos hasta el momento. El narcotráfico defendiendo su negocio, defendiendo el territorio que controla,
cuyo control además le ha arrebatado al Estado y al que le ha sumado un apoyo popular, porque los dólares del narcotráfico alcanzan para todo, incluso para comprar voluntades y territorios. Eso es lo que se está viviendo en este momento precisamente en el Putumayo. Y bueno, a propósito de territorios, la MOE, la Misión de Observación Electoral, está advirtiendo en este momento de la posibilidad de que en 15 municipios del país se presenten azonadas en los próximos días a propósito de las elecciones y de los resultados que se presenten el domingo. Municipios en Cauca, en Meta y en La Guajira encabezan en este momento la lista presentada por la MOE, y esto es lo que se vive en el marco de unas elecciones en las que casi 118,000 candidatos aspiran a un cargo público en todo el país, lo que ha desbordado además la capacidad estatal para brindar seguridad a todos los candidatos, y cifras del Ministerio del Interior dan cuenta de 2.240 candidatos a quienes el Estado les está otorgando en este momento medidas de protección. 2.240, de nuevo, de 118,000 candidatos que hay aspirando a un cargo público. Y esto en lo que ha sido además una época electoral de las más violentas de las que el país tenga historia en los últimos tiempos. Mencionábamos además hace un momento municipios en Cauca, precisamente en donde las alertas están prendidas por la MOE, muchos territorios en los que se encuentran presentes los narcoterroristas de las FARC como Argelia, La Vega y Caloto, hacen parte de la lista que presenta la MOE, en donde se pueden presentar dificultades de orden público a propósito de las elecciones. Y pues precisamente no muy lejos de allí, en el municipio de Buenos Aires, en la misma provincia norte en la que se encuentra Caloto, en el Cauca, el Gaula y la Tercera Brigada del Ejército lograron ubicar a Harold Bermúdez, este empresario caleño que había sido secuestrado mientras montaba en bicicleta, y en un operativo impecable de la fuerza pública logró ser rescatado. El empresario se encuentra en buenas condiciones a pesar de que presenta un cuadro de desnutrición. Bueno, pues fue rescatado con vida, y también se presentaron algunas capturas relacionadas con este secuestro. Así que pues enhorabuena por la fuerza pública, sobre todo por la Tercera Brigada del Ejército y por el Gaula, que logran este rescate precisamente en Buenos Aires, Cauca. Y a la situación de orden público habría que agregarle hechos de desestabilización que también ya estamos viendo en nuestro país. Hemos registrado a lo largo de las últimas semanas todos los desmanes que se han presentado, tantas protestas coordinadas. Lo hemos dicho aquí, los jueves se presentan muchas protestas, han tomado los jueves como caballito de batalla, pero también ya empiezan a verse conatos de protestas en otros sitios. Tenemos cuenta de unas muy fuertes protestas el día de ayer en Medellín, en el sector de Las Vegas, por la avenida Las Vegas, en donde pues hubo enfrentamientos también entre la ciudadanía y el ESMAD, y también pues tuvo que ser dispersada esa protesta a través de gases lacrimógenos. Así que el tema de la desestabilización que se está viviendo en todo el continente nos puede tocar, y nos puede tocar muy de cerca. Quizá todas estas protestas que estamos viendo tienen alguna coordinación que muchos sospechan se puede estar dando desde nada más y nada menos que desde Caracas. Pues bueno, noticias de orden público con las que saludamos esta mañana, temas muy complicados en Putumayo, las advertencias de la MOE, el rescate del empresario secuestrado en el Cauca, y bueno, los temas de las protestas que pululan por todo el país. Esa noticia del empresario es agua de rosas para un horizonte tan ceniciento como el que tenemos. Una gran noticia. Felicitaciones al ejército, felicitaciones a la familia y desde luego al empresario que ha recuperado la libertad. Pero esto no puede suceder como él lo dijo. Lo veíamos con cadenas por todas partes. Eso no puede ser. A un ser humano no se lo puede tratar así, en ninguna circunstancia, por ningún motivo. ¡Qué horror las cosas que están pasando en Colombia! ¡Qué horror! Tatiana Guerrero. Buenos días, doctor Fernando, compañeros, ya toda nuestra querida audiencia. Hoy hablaremos de Chile y Bolivia. ¿Qué va a pasar en Bolivia? Y es que recordemos que Evo Morales se quiere robar las elecciones de ese país y así ser reelecto por cuarta vez. En la noche del lunes, el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia presentaba los resultados preliminares que convertían a Morales como el ganador de las elecciones presidenciales en primera vuelta.
Esos resultados generaron mucha desconfianza a nivel internacional, pues el sistema de conteo rápido, el TREP, quedó interrumpido por más de 20 horas cuando el conteo de las mesas iba en un 84%. Y hasta ese entonces se hablaba de una segunda vuelta. Ahora el escrutinio va en un 96% y hay una ligera diferencia entre Evo Morales y Carlos Mesa, pues Morales tiene el 46,47% y Mesa un poco más del 36%. Mesa desconoció los resultados y cientos de personas han salido a manifestarse y a manifestar su inconformidad por estas elecciones y este fraude electoral. Ante esta situación y tras el pedido del gobierno de Evo, la Organización de Estados Americanos, la OEA, aceptó auditar el conteo de las elecciones presidenciales, y es que el canciller boliviano, Diego Pari, dijo que al gobierno le interesa que el proceso electoral tenga la transparencia necesaria y que la misión podría auditar una a una las actas de votación. Lo dijo muy tranquilo, como que nada ocultan o como que el fraude ya está bien hecho. Luis Almagro, secretario general de la OEA, aseguró que aceptó la invitación para verificar la transparencia y legitimidad del proceso electoral y que se llevará a cabo un análisis integral de todo el sistema electoral. Esta situación también llevó a que el vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, Antonio Costas, renunciara a su cargo. Ahora sí vamos con Chile. ¿Qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar del perdón del presidente de ese país, Sebastián Piñera, y las medidas sociales y económicas que éste anunció para responder a las demandas de la gente. Las manifestaciones en Chile continúan, manifestaciones que hasta el momento dejan 11 personas muertas, entre ellas 2 colombianos, y mientras estas avanzan, Piñera pidió perdón por su falta de visión e incapacidad para anticipar el extendido estallido social que se presentó en su país. Reconozco esta falta de visión y les pido perdón a mis compatriotas. Estas fueron las palabras que dijo el presidente chileno desde el Palacio Presidencial de la Moneda. Sebastián Piñera también anunció un amplio conjunto de medidas e iniciativas para responder a las demandas sociales. Estas medidas incluyen un aumento del 20% a la pensión universal básica, congelar las tarifas de electricidad, proponer una ley para un seguro de enfermedades catastróficas en Chile y también ajustes en el salario mínimo. Muchos han tildado esta estrategia de Piñera como una estrategia política y otros han dicho que se arrodilló ante las manifestaciones. Tenemos que seguir viendo qué es lo que ocurre y pasa en Chile y en Bolivia. ¿Tiene Piñera dinero para tanta cosa? ¿Lo producen los chilenos? Es que estamos hablando de cosas muy serias que uno no sabe cuánto valgan porque no está metido por dentro de la economía chilena. Pero meterse de una vez con la pensión básica, meterse de una vez con el salario mínimo y subirlo en una proporción importante, congelar el valor de ciertos servicios, eso vale un dineral. Y esa sería una propuesta eminentemente socialista. ¿Hay con qué? ¿Hay con qué? ¿La economía chilena está produciendo lo suficiente para estas soluciones? Que el presidente Piñera nos lo cuente. Lo cierto es que fueron necesarias estas manifestaciones, estos actos de violencia, para que Piñera llegara a estas conclusiones, que por lo menos, sorprenden al analista que está viendo las cosas desde afuera. Tal vez desde la barrera se vea las cosas muy distintas de cómo se ve en la mitad del ruedo. De Mar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. Como estaba previsto, el gobierno del presidente Iván Duque, con su ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, radicaron la famosa Ley de Financiamiento con mensaje de urgencia para que sea tramitada por el Congreso de la República en lo que queda de sesiones en el Legislativo este año. Por ahora, lo único cierto, y como lo advertimos en la Hora de la Verdad, es que el gobierno, pese a las demandas por inconstitucionalidad que hay en la Corte Constitucional en contra de esa reforma tributaria, presentó el mismo articulado con algunos cambios mínimos para que sea aprobado. Y no sabemos si ya revisaron las 20 demandas en contra de esa norma para no pasar por este mismo oso el próximo año. Este es el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, explicando en la Secretaría del Senado cómo queda radicada esta ley de financiamiento, o como se le deben llamar a las cosas por su nombre, esta nueva ley de impuestos. Se está radicando exactamente el mismo texto. Tiene algunas pequeñas diferencias debido a que ya pasó el año, la ley del plan de desarrollo
derogó o modificó algunos de los artículos, entonces se tiene plena correspondencia con esas modificaciones que fueron hechas en la ley del plan, y algunos temas como por ejemplo 8 artículos relacionados con la normalización de activos, pues eso se hizo en el año 2019 con enorme éxito, eso no va en el año 2020, entonces esos artículos salen. Hay unas transiciones que estaban contempladas, esas transiciones ya se surtieron, por lo tanto esos artículos también cambian, pero es simplemente debido al paso del tiempo, no a una modificación de ninguna manera que tuviera que ver con la estructura del proyecto que se radicó hace un año aquí mismo. El ministro Carrasquilla dijo, sin embargo, que el proyecto sí incluyó pues esos pequeños cambios de los que está hablando, y que fueron retirados 8 artículos que tenían que ver con la normalización de activos. Esta decisión la toman porque ya se había cumplido la vigencia y obtuvieron los resultados que esperaban. Otros de los artículos que fueron retirados porque sufrieron cambios fueron algunos que ya estaban incluidos en esta ley del Plan Nacional de Desarrollo, por lo que no era necesario mantenerlos. Ante la pregunta sobre qué pasará con el estudio de constitucionalidad en la Corte a la ley que se declaró inconstitucional con efectos diferidos a enero del 2020, el ministro Alberto Carrasquilla dijo que, aunque le preocupan, aclaró que está seguro que los problemas de la ley de financiamiento eran solamente de forma y no de fondo. La reforma presentada vuelve a contemplar la reducción de las tasas de tributación de las empresas, ya que según el ministerio esas han disminuido el costo del uso del capital en un 12%. El gobierno también mantuvo la continuidad del régimen simple, pues considera que este ha facilitado la formalización de más de 8.000 empresas en lo que va del año. La nueva ley, comparando la anterior, tendrá 110 artículos y deberá empezar los debates la próxima semana en las comisiones económicas con unas mayorías de oposición, pues por ahora las cuentas le dan al gobierno el voto por el sí en Senado de 40, en contra de 68 que están en oposición o se declararon independientes. En Cámara, los del gobierno son 55 representantes contra 116. Esperemos un magnífico trabajo por parte de los ministerios de Hacienda y del Interior para lograr cambiar esa tendencia de oposición al gobierno, porque o pasa esa ley de financiamiento o tendremos que ver un país arruinado producto de 8 años de desgobierno en la presidencia de Juan Manuel Santos. Así no lo quieran decir desde el mismo gobierno. Bueno, vaya uno pues si entiende este galimatías. La Corte declara la inconstitucionalidad de toda la ley por razones de forma, pero sigue tramitando las demandas contra esa ley. ¿Esto cómo es? ¿A quién se le ocurre? Ah, no, es que declaró viva la ley hasta diciembre 31. Por Dios, la vigencia de las sentencias es inmediata. Si una cosa es inconstitucional, ¿cómo sigue rigiendo durante unos meses? ¿Quién entiende eso? Bueno, vaya, hágale hermenéutica a las decisiones de nuestra Corte Constitucional. Qué partida de mediocres, el enredo en el que nos metieron. El enredo. Ahora, ¿quién sabe cómo va a ser la inexequibilidad que se va a discutir sobre una ley que ya no existe, pero que ha sido reproducida en otra ley que se espera que exista? Entonces, ¿qué? ¿Las demandas contra las 22 demandas se le pasan a la nueva norma? Pues los demandantes, si no tienen respuesta de la Corte, tendrán que hacer eso, ¿no? Ahí sí tienen respuesta. Esta es una nueva ley. Y si tienen respuesta de cosa juzgada, bueno. La vuelven a demandar. No, pero cosa juzgada sobre la ley que declararon exequible o inexequible, pero no sobre otra. Cuando sean, sí, hay unas teorías interesantes de la Corte. No, muy interesantes las teorías, magnífico. Tata Castro. Muy buenos días a todos. River Plate es el primer finalista de la Copa Libertadores de América. El equipo millonario, actual campeón de este certamen, perdió ayer 1-0 en la Bombonera frente a Boca Juniors. Y a pesar de haber sido derrotado, se clasificó nuevamente a la final gracias a la ventaja que sacó de 2-0 en el partido de ida de la semifinal en su estadio. River espera rival para la gran final en Santiago de Chile a jugarse este mes de noviembre, que saldrá del choque hoy miércoles entre los brasileños Flamengo y Gremio. En el partido de ida igualaron 1-1 en Porto Alegre y hoy en el Maracaná en Río de Janeiro definirán cuál de los dos avanzará a la final.
Sobre los colombianos, Rafael Santos Borré fue el único que estuvo de River en el campo, salió en el minuto 67, Quinterito fue convocado, pero en el banco todo el partido, y en Boca Sebastián Villa entró a la cancha en el minuto 81. No le alcanzó a Boca Juniors, doctor Londoño, a pesar de tener la posesión del balón desde el primer minuto, desperdició varias opciones claras de gol y fue mucho más ofensivo. River volvió a sonreír, volvió a ganarle a su archirrival la serie, tal como lo hizo este año en la final de ese torneo continental que se jugó en Madrid. El consuelo de Boca es que la Bombonera sigue siendo un lugar donde River no puede con ellos. Ya van 16 partidos internacionales sin derrotas locales, 8 triunfos, 8 empates. Para terminar, hoy continúa la Champions. Ayer, lluvia de goles, se marcaron 30 en 8 partidos. Sobre James y el Real Madrid les cuento que no fue inicialista, entró en el minuto 79 en el triunfo de su equipo 1-0 frente al Galatasaray, gracias al gol de Toni Kroos en el minuto 18 y de la gran actuación de su arquero Courtois, que fue figura. Falcao, como les conté, ausente. Hoy continúa el buen fútbol, se viene el clásico capitalino, Millonarios Santa Fe, hoy a las 8:15 de la noche. Bueno, ese es el deporte, un deporte, lo tendremos que contar, en el que se declaró un paro, una huelga. ¿Huelga de qué será? ¿De guayos caídos? ¿Cómo se llamará eso? En todo caso, no entendemos lo que pasa, es primera vez que ocurre eso en el fútbol profesional colombiano y no sabemos de otra liga de fútbol donde los jugadores resuelvan no jugar porque están en paro. Dios nos tenga de su mano. Y en un momento muy difícil, doctor Londoño, porque la idea es que paren en la última fecha. Es para hacer el daño, claro. No, sí, claro. No es que les coincida, no, es que lo buscaron así para hacerle daño a los equipos y para hacerle daño al fútbol. Y ellos viven del fútbol. Entonces, ¿en qué quedamos? En un minuto estaremos con María Paulina Aguinaga, actual concejal de Medellín y candidata al Consejo para el próximo periodo por el Centro Democrático número 2 en Medellín. María Paulina Aguinaga estará con nosotros en un minuto.